La obscura confesión. La primera vez que escuché sobre Clara fue en una de esas reuniones nocturnas en la sala común del internado. Estábamos reunidas, como siempre, susurrando historias mientras las luces se apagaban y el silencio caía sobre los pasillos. Una de las chicas, con una voz apenas audible, mencionó el nombre de Clara Germana, una alumna que había vivido en el internado hacía casi 2 décadas. La historia era inquietante. Decían que Clara había hecho un pacto con algo que no debía, algo oscuro. Según los rumores, su cambio había sido tan radical que las monjas y sacerdotes que la cuidaban se vieron obligados a recurrir al exorcismo. Algunas de las más valientes aseguraban haber oído de primera mano relatos sobre sombras que la seguían, objetos que se movían sin razón aparente y palabras que salían de su boca en idiomas que nadie entendía. Por supuesto, asumí que era solo una leyenda para asustarnos, pero entonces descubrí que la habitación donde dormía Clara aún existía, cerrada y sellada desde entonces. Esa noche no pude dormir. La curiosidad me carcomía. Sabía que lo correcto era olvidarlo, pero mi mente insistía en regresar a esa historia. ¿Era posible que algo tan terrible hubiera ocurrido en este lugar? Y si era cierto, ¿qué había sido de Clara? A la mañana siguiente, mientras el resto de las chicas se dirigía al comedor, me separé del grupo y caminé hacia la sección más antigua del edificio. Había oído que la habitación de Clara estaba al final del corredor, detrás de una puerta que nadie se atrevía a abrir. Cuando llegué, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La puerta estaba cubierta de polvo y tenía marcas de cruces talladas, como si alguien hubiera intentado protegerse de lo que estaba dentro. Me quedé quieta frente a ella, sin atreverme a tocarla. De repente, un golpe seco resonó desde el otro lado. Mi corazón se detuvo por un momento. Retrocedí un paso, pero la curiosidad era más fuerte que mi miedo. Acerqué el oído a la madera, intentando escuchar algo más. Al principio, solo hubo silencio, pero luego, un susurro. No entendí las palabras, pero había algo en el tono, algo que me hizo sentir como si alguien me estuviera observando. Sin pensarlo 2 veces, salí corriendo. Esa noche tuve una pesadilla. Soñé con Clara. No su rostro, sino su sombra. Estaba de pie al final de mi cama, sus ojos eran pozos oscuros que me observaban sin parpadear. Cuando traté de moverme, no pude. Algo me mantenía inmovilizada, como si estuviera atrapada bajo un peso invisible. Clara se acercó lentamente, y cuando estuvo a unos centímetros de mi rostro, susurró algo que no entendí, pero que se quedó grabado en mi mente como un eco. Desperté de golpe, empapada en sudor. Miré alrededor de la habitación, tratando de calmar mi respiración. Todo parecía normal, pero la sensación de ser observada no desapareció. A la mañana siguiente, traté de contarle lo sucedido a una de las chicas, pero me miró como si estuviera loca. «Deja de hablar de Clara», me dijo. «Esa historia solo trae problemas». La curiosidad volvió a ganar. Esa tarde decidí investigar en la biblioteca del internado. Sabía que las monjas guardaban registros antiguos y tenía la esperanza de encontrar algo sobre Clara. Después de horas de buscar entre papeles amarillentos y libros polvorientos, encontré algo, un diario. Era pequeño y estaba cubierto de cuero negro. Al abrirlo, vi el nombre de Clara escrito en la primera página. Mis manos temblaban mientras pasaba las hojas, leyendo sus pensamientos. Al principio, parecía una joven normal, preocupada por sus estudios y su fe. Pero después de unas páginas, el tono cambiaba. Clara comenzó a hablar de una voz que la visitaba en sus sueños, prometiéndole cosas que no podía resistir. Me ofreció conocimiento y poder, decía en una de las entradas. Todo lo que tenía que hacer era aceptarlo. Cuanto más leía, más entendía lo que había sucedido. Clara había aceptado ese pacto, pero pronto se dio cuenta de su error. «No es lo que pensé que sería», escribió en una entrada final, antes de que la caligrafía se volviera errática. «Está dentro de mí. No puedo escapar. Ayúdame, Dios mío». Dejé el diario en su lugar y salí de la biblioteca con el corazón latiendo con fuerza. Esa noche, las pesadillas volvieron. Esta vez, vi sombras moverse por las paredes de mi habitación. Sentí como si alguien respirara cerca de mi oído, y cuando giré la cabeza, no había nadie. Las cosas comenzaron a empeorar rápidamente.
Durante el día, escuchaba susurros a mi alrededor, como si alguien estuviera hablando justo fuera de mi alcance. Las luces parpadeaban cada vez que entraba a una habitación y las sombras parecían moverse de formas imposibles. Traté de ignorarlo, de convencerme de que era mi imaginación, pero algo dentro de mí sabía la verdad, había despertado algo. Finalmente, decidí hablar con una de las monjas. La hermana Agnés era conocida por su conocimiento de lo espiritual, y aunque temía que no me creyera, sentí que no tenía otra opción. Cuando le conté lo que estaba sucediendo, su rostro se oscureció. «Has cometido un error al buscar a Clara», me dijo. Ella estaba poseída por algo que no debería haber sido perturbado. Ahora, eso te ha encontrado. La hermana Agnés me llevó a la capilla esa misma noche. Encendió velas y colocó un crucifijo en el centro del altar. Me pidió que me arrodillara mientras comenzaba a rezar en latín. Al principio, todo parecía tranquilo, pero pronto el aire en la capilla se volvió frío y las sombras comenzaron a moverse de nuevo. Sentí una presión en mi pecho, como si algo intentara entrar en mí. Mi cuerpo comenzó a temblar y una risa aterradora resonó en mi cabeza. Era Clara, o algo que la usaba como canal. La hermana Agnés continuó rezando, y poco a poco, la presión disminuyó. Cuando terminó, me miró con seriedad. «No vuelvas a buscarla», dijo. Lo que ocurrió con Clara es un recordatorio de que algunas puertas nunca deben abrirse. Desde esa noche, las cosas volvieron a la normalidad, al menos en apariencia. Nunca volví a acercarme a la habitación de Clara, ni a hablar de ella con nadie. Sin embargo, de vez en cuando estoy sola en mi habitación, siento que algo me observa desde la oscuridad, y en las noches más silenciosas, juro que puedo escuchar un susurro, débil pero inconfundible. Me ofreció conocimiento y poder, dice la voz en mi mente. Todo lo que tienes que hacer es aceptarlo. El maleficio. Recuerdo la primera vez que escuché sobre la casa de los Hernández. Fue en una reunión familiar, esas tardes en las que los adultos cuentan historias del pasado mientras los niños jugamos cerca, sin prestar demasiada atención. Pero aquella vez fue diferente. La voz de mi abuela se tornó baja y grave, como si temiera que alguien más pudiera escucharla. «Esa casa está maldita», dijo, mirando a mi madre con seriedad. «¿Por qué sigues diciendo eso, mamá?», respondió mi madre, visiblemente molesta. «Ya pasó tanto tiempo». Mi abuela no respondió, pero yo sabía que algo oscuro se escondía en esas palabras. La curiosidad quedó sembrada en mí y muchos años después me encontré investigando la historia de los Hernández, un nombre que resonaría en mi mente como una advertencia. El verdadero inicio de esta historia fue el día que mi amigo Emilio me pidió que lo acompañara a investigar el caso. Emilio era periodista, siempre en busca de relatos insólitos para su columna sobre lo sobrenatural. Cuando me llamó, su voz sonaba emocionada. «Encontré algo que te interesará», dijo. «Es sobre una casa en Veracruz. Está abandonada desde los 70, pero la gente del pueblo asegura que está maldita. Los Hernández, la familia que vivía allí, sufrieron cosas espeluznantes. La sola mención de ese apellido me hizo dudar, pero al mismo tiempo me llenó de curiosidad. Emilio y yo planeamos viajar al pueblo el fin de semana siguiente. No esperaba encontrar más que leyendas y rumores, pero lo que vivimos allí cambió mi forma de ver el mundo para siempre. Llegamos al pueblo al atardecer. Era un lugar pequeño, rodeado de montañas y envuelto en una bruma constante. Las calles de tierra y las casas con techos de lámina daban la impresión de que el tiempo no había pasado en décadas. Preguntamos por la casa de los Hernández y los rostros de los habitantes cambiaron al instante. Algunos evitaban mirarnos, otros, más valientes, nos advertían que no fuéramos. «Esa casa está podrida por dentro», nos dijo una mujer mayor, mientras sostenía un rosario. «Si entran, se llevarán algo que no podrán quitarse». A pesar de las advertencias, Emilio insistió. Finalmente, un anciano nos señaló el camino, una vereda cubierta de maleza que conducía a las afueras del pueblo. La casa estaba al final, rodeada de lo que alguna vez había sido un campo fértil. Cuando llegamos, la casa nos recibió como una boca abierta, con ventanas rotas que parecían ojos vacíos.
La pintura estaba descascarada y las grietas en las paredes eran profundas, como cicatrices. Emilio, emocionado, comenzó a tomar fotos mientras yo observaba el entorno. Había algo inquietante en el aire, una sensación de pesadez que no podía explicar. Emilio, ajeno a mis inquietudes, decidió entrar. Dudé un momento antes de seguirlo, pero no quería parecer cobarde. El interior era aún peor. Las tablas del suelo crujían bajo nuestros pies y el olor a humedad y moho era sofocante. Pero lo más perturbador era el silencio. No había ruido alguno, ni siquiera el canto de los grillos o el aleteo de un pájaro. Era como si la casa estuviera suspendida en otro tiempo. En una de las habitaciones encontramos objetos que habían pertenecido a los Hernández, fotografías amarillentas, juguetes olvidados y un crucifijo que colgaba torcido en la pared. Emilio lo fotografió con entusiasmo. ¿Sabías que todo comenzó con el ganado?, me dijo mientras revisaba su cámara. Los animales de la familia murieron de forma extraña, como si hubieran sido envenenados. Luego, la casa empezó a derrumbarse y las personas enfermaban sin razón. Los médicos nunca encontraron nada. Asentí en silencio. Lo que no le conté a Emilio es que mi abuela había hablado de esa familia como si los conociera. ¿Por qué nunca me había contado más? Mientras pensaba en esto, Emilio encontró algo en el suelo, un muñeco de trapo. Era pequeño, hecho a mano, y estaba envuelto en cintas negras. Algo en él me dio escalofríos. ¿Qué crees que sea esto?, preguntó Emilio, mostrándolo. Déjalo, respondí, más firme de lo que esperaba. Pero Emilio, siempre curioso, lo guardó en su mochila. Fue un error. Esa noche decidimos quedarnos en la casa. Emilio insistió en que necesitábamos documentar todo, y aunque yo no estaba convencido, me quedé por no dejarlo solo. Encendimos una fogata en la sala para mantenernos calientes. Mientras él revisaba sus fotos, yo no podía quitarme de la cabeza la imagen del muñeco. Entonces comenzaron los ruidos. Al principio, pensé que eran ramas golpeando contra las ventanas, pero el sonido era demasiado constante. Era como si alguien caminara alrededor de la casa, arrastrando los pies. Emilio trató de convencerme de que era el viento, pero yo sabía que no era eso. Más tarde, mientras tratábamos de dormir, escuché un susurro. No entendí las palabras, pero sentí como mi piel se erizaba. Miré a Emilio, que estaba despierto y pálido. ¿Escuchaste eso?, preguntó. Antes de que pudiera responder, la fogata se apagó de golpe, dejándonos en completa oscuridad. A la mañana siguiente, decidimos hablar con el anciano que nos había indicado el camino. Le mostramos el muñeco, y su rostro se llenó de terror. Eso es lo que maldijo a los Hernández, dijo, alejándose como si temiera que lo tocara. Lo enterraron en el patio trasero. Cuando lo encontraron, ya era demasiado tarde. Le rogamos que nos ayudara y finalmente accedió a llevarnos con un curandero local. El hombre, de mirada severa, examinó el muñeco y nos confirmó lo que temíamos: era un instrumento de brujería, diseñado para destruir a quien fuera su objetivo. Esto no debería estar aquí, dijo. Necesitamos romper el vínculo. Nos pidió que regresáramos a la casa esa noche. Allí realizaría un ritual para liberar la maldición. Aunque Emilio estaba emocionado por presenciarlo, yo no podía evitar sentir un creciente miedo. Cuando cayó la noche, volvimos a la casa con el curandero. Preparó un círculo con sal y velas y colocó el muñeco en el centro. Comenzó a rezar en un idioma que no entendía, mientras Emilio grababa todo con su cámara. Entonces, sucedió. El aire en la casa se volvió helado y las sombras en las paredes parecían moverse por sí solas. Escuchamos pasos en las habitaciones vacías y susurros que se transformaron en gritos. Sentí un dolor punzante en el pecho, como si algo intentara arrancarme el alma. El curandero continuó rezando, gritando ahora, mientras el muñeco parecía vibrar en el suelo. Finalmente, las sombras se detuvieron y el silencio regresó. El hombre recogió el muñeco y lo quemó en la fogata, asegurándonos que la maldición había sido neutralizada. Volvimos al pueblo al amanecer, agotados pero aliviados. Emilio estaba eufórico por lo que había grabado, pero yo no podía dejar de sentirme inquieto. Algo había cambiado en mí. Aunque el curandero aseguró que el maleficio había terminado, no podía evitar mirar por encima del hombro, esperando ver algo que no debería estar allí. Hasta el día de hoy, sigo soñando con aquella casa.
En mis pesadillas, las sombras me envuelven y escucho los susurros del muñeco llamándome por mi nombre. Regresa, dicen, y temo que algún día no podré resistir. El bosque de las sombras. Nunca fui de los que creen en lo sobrenatural. Crecí rodeado de explicaciones racionales, con los pies firmes en la tierra y una confianza inquebrantable en que todo tenía una razón lógica. Pero hay cosas que, cuando las vives, no puedes ignorar. Esta es mi historia, y te aseguro que no busco que me creas. Lo único que quiero es dejarla por escrito antes de que mi mente ceda por completo. Todo comenzó una tarde tranquila, el tipo de día que nunca esperas que cambie tu vida. Yo trabajaba como ayudante de mantenimiento en un pequeño pueblo de Connecticut. Mis días eran simples: arreglar cercas, revisar tuberías, cosas así. Vivía con mi pareja, quien estaba obsesionada con la idea de comprar una cabaña a las afueras del pueblo. La encontramos después de semanas de búsqueda, una construcción antigua rodeada de árboles. Parecía perfecta, hasta que no lo fue. Una noche, después de un largo día de trabajo, decidí explorar el bosque que rodeaba la cabaña. Había escuchado rumores entre los vecinos, historias sobre rituales, desapariciones de animales y un sentimiento general de malestar que todos evitaban discutir abiertamente. Pensé que eran supersticiones locales, nada más. Armado con una linterna y una cerveza, me adentré en la espesura. El aire era denso, cargado de un olor metálico que no podía identificar. No pasó mucho tiempo antes de encontrar algo que no debería haber estado allí: un círculo de piedras negras, perfectamente colocadas, con símbolos tallados en ellas. En el centro, un pequeño muñeco de madera, envuelto en lo que parecían ser cuerdas de cabello humano. Quise marcharme, pero algo me detuvo. Sentí que me observaban. Giré la linterna y, por un segundo, vi a una figura entre los árboles. Era alta, con un rostro pálido y ojos negros como pozos. No se movía. Me quedé congelado hasta que escuché un murmullo, un sonido bajo y gutural que parecía venir de todas partes. Dejé caer la linterna y corrí, tropezando con raíces y ramas, hasta llegar a la cabaña. Esa noche, no dormí. Los días siguientes fueron diferentes. Al principio, era solo un malestar, dolores de cabeza, náuseas, esa sensación de que algo no estaba bien. Pero pronto se volvió peor. Comencé a tener sueños extraños, imágenes de la figura en el bosque, de símbolos que no entendía y, lo peor de todo, de mí mismo haciendo cosas que no recordaba. Mi pareja notó los cambios antes que yo. Me decía que estaba irritable, que hablaba en sueños y que, algunas noches, me encontraba de pie frente a la ventana, murmurando algo que no podía entender. Intenté explicarle lo que había visto en el bosque, pero solo recibí una mirada incrédula. La ira comenzó a apoderarse de mí. Era como si algo dentro de mí se encendiera sin previo aviso. Una noche, mientras cenábamos, un simple comentario me hizo estallar. No recuerdo qué dije, pero el miedo en sus ojos me dejó claro que algo andaba mal. Me encerré en el baño, temblando, y vi mi reflejo en el espejo. No parecía yo. Mis ojos estaban hundidos, mi piel pálida. Algo me estaba destruyendo desde adentro. La noticia llegó al pueblo poco después de que intentara buscar ayuda. Un vecino, un hombre mayor que parecía saber más de lo que decía, me recomendó contactar a Ed y Lorraine Warren, los famosos investigadores de lo paranormal. Al principio, me negué. ¿Qué iba a decirles? Que un muñeco en el bosque me estaba volviendo loco. Pero después de un episodio particularmente violento, en el que casi golpeo a mi pareja sin razón, decidí que no tenía nada que perder. Cuando los Warren llegaron, todo cambió. Lorraine, con su voz suave y mirada penetrante, me aseguró que no estaba loco. Según ella, lo que había encontrado en el bosque no era una casualidad. Era un ritual de brujería, un maleficio diseñado para maldecir a quien lo encontrara. Esto no es común, dijo Ed, mientras revisaba las fotos del lugar que les había llevado. Quien sea que haya hecho esto, sabía lo que estaba haciendo. Lorraine me explicó que los rituales oscuros pueden abrir puertas, permitir que entidades malignas se aferren a los vivos. Según ella, la figura que había visto no era humana, sino una manifestación de algo mucho peor. La solución,
según los Warren, era un ritual de limpieza espiritual. Lorraine insistió en que debíamos volver al bosque, al lugar donde todo comenzó. Era la única forma de romper el vínculo. Aunque la idea de regresar me aterraba, acepté. No podía seguir viviendo así. Esa noche, con la luna llena iluminando el bosque, nos reunimos en el círculo de piedras. Lorraine trazó símbolos en el suelo, mientras Ed preparaba velas y agua bendita. Yo permanecí en el centro, sintiendo como el aire se volvía más pesado con cada segundo. Entonces comenzó. Lorraine recitó oraciones en latín, su voz firme pero cargada de tensión. El viento comenzó a soplar y las sombras de los árboles parecían moverse como si tuvieran vida propia. Sentí un dolor agudo en el pecho, como si algo intentara arrancarme el corazón. Grité, y mi voz resonó en el bosque como un eco distorsionado. De repente, todo se detuvo. El viento, las sombras, el dolor. Lorraine cayó de rodillas, agotada, y Ed me ayudó a levantarme. Se ha ido, dijo Lorraine, con un tono de voz que no transmitía seguridad. Pensé que todo había terminado, pero estaba equivocado. Un mes después, durante una discusión con un conocido, algo dentro de mí se desató. No recuerdo mucho de lo que pasó, solo que cuando recuperé la conciencia, estaba cubierto de sangre y el hombre yacía muerto a mis pies. Me arrestaron esa misma noche. Intenté explicar lo sucedido, hablar sobre la maldición y los rituales, pero nadie me creyó. Los Warren testificaron en mi defensa, argumentando que no había actuado bajo mi voluntad, que algo más me había controlado. Sin embargo, el tribunal desestimó la idea. ¿Posesión demoníaca? Era absurdo, según ellos. Fui condenado por asesinato. Ahora, mientras escribo esto desde mi celda, las noches son peores. Escucho los mismos murmullos del bosque y a veces, en la oscuridad, veo aquellos ojos negros observándome desde las esquinas. La figura nunca se fue, y creo que nunca lo hará. El silencio del pantano. No sé qué me llevó a Frenier. Quizás fue el deseo de alejarme del bullicio de la ciudad o la necesidad de encontrar un lugar donde pudiera escribir en paz. Había escuchado historias sobre aquel pueblo abandonado, sepultado en el tiempo y el lodo después de un huracán, pero nada podía prepararme para lo que encontré. Soy periodista, de esos que buscan historias olvidadas en los rincones más oscuros de la historia. La leyenda de Julia Brown parecía perfecta, una curandera convertida en bruja, un huracán catastrófico y un rastro de muertes inexplicables que seguían persiguiendo a quienes osaban mencionar su nombre. Pero lo que empezó como un proyecto más terminó siendo algo que nunca podré borrar de mi mente. Llegué a Frenier en un día gris y húmedo. El pantano se extendía a ambos lados del camino, un mar de agua turbia y raíces retorcidas que parecían manos intentando escapar del barro. Solo se podía llegar en bote, y mi guía, un hombre de pocas palabras llamado Henry, no parecía contento de llevarme. No es buena idea, dijo mientras ajustaba el motor del bote. La gente que va allí no regresa igual, solo serán un par de horas. Necesito algunas fotos y notas para mi artículo, respondí, intentando sonar más seguro de lo que realmente estaba. Henry no respondió. Sus ojos miraban el horizonte, donde las ruinas de Frenier apenas eran visibles entre los árboles. No dije nada más. Al llegar, lo primero que noté fue el silencio. No había pájaros ni insectos, solo el sonido ocasional del agua golpeando las raíces. Las casas estaban en ruinas, sus estructuras carcomidas por el tiempo y la humedad. Pero había algo más, una sensación en el aire, como si el lugar mismo estuviera observando. Sabía que la casa de Julia Brown era mi destino. Según los registros, estaba en el centro del pueblo, cerca del lugar donde habían enterrado a los muertos después del huracán. Henry se negó a acompañarme, diciendo que no quería molestar a los muertos. Me dejó con una linterna y un buena suerte apenas audible. La casa estaba peor de lo que imaginaba, un esqueleto de madera podrida cubierto de musgo y enredaderas. Pero algo en ella me llamó. Había marcas en las paredes, símbolos tallados con precisión que no reconocí. En el suelo, encontré pequeños objetos, muñecos de trapo,
frascos llenos de hierbas secas y algo que parecía un colgante hecho de hueso. Fue entonces cuando lo sentí por primera vez. Un frío inexplicable recorrió mi cuerpo, a pesar de que el aire del pantano era sofocante. Sentí que alguien me observaba, pero cuando giré la cabeza, no había nadie. Decidí pasar la noche cerca del pueblo para seguir explorando al día siguiente. Acampé en una pequeña área abierta cerca del agua, lejos de la casa, pero lo suficientemente cerca para regresar al amanecer. Henry me había prometido recogerme al mediodía. La noche llegó rápidamente, y con ella, el verdadero silencio. Ni siquiera el viento se atrevía a moverse. Encendí una fogata y repasé mis notas, intentando ignorar el creciente malestar que sentía. Poco después de la medianoche, escuché algo. Era un susurro, bajo y arrastrado, como si alguien estuviera pronunciando palabras en un idioma que no entendía. Miré alrededor, pero la oscuridad era impenetrable. Entonces lo vi, una figura femenina de pie a unos metros de mí, su silueta apenas visible a la luz de la fogata. ¿Quién está ahí?, grité, pero no hubo respuesta. La figura desapareció tan rápido como había aparecido. Me quedé despierto el resto de la noche, aferrado a una linterna y rezando para que amaneciera pronto. Al día siguiente, decidí regresar a la casa de Julia. Algo me decía que las respuestas estaban allí. Revisé cada rincón, buscando algo que explicara lo que había visto. Finalmente, encontré un pequeño compartimento oculto bajo el suelo. Dentro había un diario, sus páginas amarillentas y frágiles. El diario pertenecía a Julia Brown. Sus palabras eran una mezcla de oraciones, maldiciones y relatos de su vida en el pueblo. Lo más inquietante era una entrada fechada poco antes de su muerte. Ellos me temen, pero también me necesitan. Cuando muera, sabrán lo que es vivir sin mi protección. Y si intentan profanar mi descanso, los llevaré conmigo al otro lado. Cerré el diario de golpe, mi corazón latiendo con fuerza. Todo parecía apuntar a que Julia no era solo una curandera, sino algo más oscuro. Pero antes de que pudiera procesarlo, escuché un ruido detrás de mí. Era el mismo susurro de la noche anterior, pero esta vez estaba más cerca. Salí corriendo de la casa, dejando el diario atrás. El aire estaba más frío, y las sombras parecían moverse a mi alrededor. No me detuve hasta llegar al borde del pantano, donde encontré a Henry esperando. ¿Qué te dije?, fue todo lo que dijo antes de arrancar el motor del bote. No hablé durante el viaje de regreso. Pero no importaba cuánto nos alejáramos, la sensación de ser observado no desaparecía. Pensé que todo había terminado cuando dejé Frenier, pero estaba equivocado. Las noches se volvieron insoportables. Tenía pesadillas constantes, veía a Julia de pie al borde de mi cama, sus ojos fijos en los míos mientras murmuraba algo que no podía entender. Intenté deshacerme de mis notas, quemarlas, olvidarlo todo. Pero nada funcionó. Peor aún, comencé a notar marcas en las paredes de mi apartamento, los mismos símbolos que había visto en la casa de Julia. Algo me había seguido. Decidí buscar ayuda. Consulté a un sacerdote, a un curandero, incluso a un investigador paranormal. Todos coincidieron en lo mismo, había perturbado algo que no debía. Según ellos, la única forma de librarme era regresar al pantano y pedir perdón. Regresé a Frenier con Henry, quien aceptó llevarme una vez más, aunque esta vez parecía más nervioso que antes. Llegué al mismo lugar donde había encontrado el diario y encendí una vela. Julia Brown, dije en voz alta, mi voz temblando. No quise faltarte al respeto. Estoy aquí para devolverte lo que te pertenece. Dejé una ofrenda, un ramo de flores y una pequeña cruz de madera. El aire se volvió pesado, y sentí que algo me rodeaba. Pero esta vez, no hubo susurros ni figuras. Solo silencio. Henry y yo salimos del pantano poco después. Desde entonces, las pesadillas han disminuido, aunque nunca desaparecieron por completo. A veces, todavía siento que alguien me observa, especialmente en las noches de tormenta. Quizás Julia Brown aceptó mi disculpa. O quizás está esperando. El caso de María. Nunca fui de los que creen en lo sobrenatural. Mi vida siempre giró en torno a lo tangible, a lo que podía ver,
tocar y explicar. Pero todo cambió después de lo que viví en el pequeño pueblo de Guerrero, un lugar que parecía sacado de un cuento de terror. Lo que allí sucedió no solo desafió mi lógica, sino que me dejó marcado de una forma que jamás podré olvidar. Llegué al pueblo por casualidad, parte de un recorrido que hacía por México en busca de historias para un libro que estaba escribiendo. Mi especialidad eran los relatos de misterio y leyendas locales, y Guerrero, con su rica tradición oral, parecía el lugar perfecto para inspirarme. El pueblo era pequeño, de esos donde todos se conocen y donde el tiempo parecía haberse detenido. Las casas de adobe se alineaban a lo largo de una calle principal, y la plaza estaba presidida por una iglesia vieja, cuyos muros aún mostraban las cicatrices del tiempo. No tardé en hacerme notar, un forastero siempre es motivo de curiosidad. Fue en una conversación casual en la plaza cuando escuché por primera vez el nombre de María Lubiano. Una mujer mayor, sentada en un banco bajo la sombra de un árbol, mencionó su historia como si fuese una advertencia. Si está buscando historias de miedo, vaya a hablar con la familia Lubiano, dijo con un tono que me heló la sangre. Pero tenga cuidado. Hay cosas que no deberían desenterrarse. La curiosidad pudo más que el miedo. Con algo de insistencia y un poco de ayuda de los locales, conseguí la dirección de la casa de María. La casa de los Lubiano estaba en las afueras del pueblo, rodeada de un terreno seco y árboles torcidos que parecían susurrar con el viento. Fui recibido por una mujer de rostro marcado por el tiempo, su piel llevaba las cicatrices de algo que, en ese momento, no pude identificar. Sus ojos, sin embargo, eran lo más perturbador, una mezcla de resignación y algo que parecía una advertencia silenciosa. Le expliqué quién era y lo que buscaba. Para mi sorpresa, aceptó hablar. Me invitó a sentarme en una vieja silla de madera mientras preparaba un café. Sus manos temblaban al colocar la taza frente a mí. ¿Quieres saber sobre mi maldición?, preguntó con voz apagada. Asentí, incapaz de responder. Entonces comenzó a relatar su historia, una historia que se quedó grabada en mi mente como una herida abierta. Todo comenzó en 1958. María era joven, recién casada, y trabajaba en el mercado del pueblo. Su vida era sencilla, hasta que un día tuvo un conflicto con una mujer conocida por ser bruja. Según María, todo ocurrió por algo insignificante, un malentendido sobre un pedido de flores. Pero lo que parecía una simple discusión pronto se transformó en algo más oscuro. Ella me miró con esos ojos llenos de odio, dijo María, apretando los dedos contra la mesa. Y me dijo, te arrepentirás de haberme desafiado. Los días siguientes comenzaron los síntomas, una fiebre alta que no cedía, pérdida de cabello y unas manchas en la piel que parecían quemaduras. Los médicos del pueblo no encontraban explicación, y su esposo, desesperado, recurrió a un curandero local. Fue él quien, después de examinarla, declaró que había sido víctima de brujería. El curandero, un hombre mayor con una mirada penetrante, le explicó que la bruja había utilizado un muñeco para maldecirla. Según él, el muñeco estaba relleno de clavos y tierra de cementerio, un instrumento de tortura que transfería el sufrimiento directamente a su cuerpo. El curandero propuso un ritual para liberarla. María describió aquella noche con una precisión que me puso la piel de gallina, una pequeña habitación iluminada por velas, el olor acre de hierbas quemándose y el sonido de cánticos en un idioma que no comprendía. Cuando el curandero sacó el muñeco, María dijo que sintió un dolor tan intenso que creyó que iba a morir. El objeto estaba envuelto en trapos oscuros y de su interior sobresalían clavos oxidados. Mientras el curandero lo quemaba, María gritaba, asegurando que sentía el fuego recorriendo su piel. Pensé que iba a morir esa noche, dijo, bajando la mirada. Pero no lo hice. Aunque algo de mí se quedó allí, María sobrevivió, pero no salió indemne. Su cuerpo quedó marcado por cicatrices y su mente nunca fue la misma. Pero lo más inquietante, según ella, eran las noches. Aseguraba que, incluso después del ritual, seguía sintiendo la presencia de la bruja. A veces, cuando estoy sola, escucho su voz, me dijo, con los ojos llenos de lágrimas. Me susurra cosas horribles. Y a veces, creo que la veo. De pie, al final de mi cama, mirándome con esos ojos llenos de odio. Después de escuchar su historia, algo dentro de mí cambió. No podía sacarme de la cabeza las palabras de María, ni las imágenes que su relato había dibujado en mi mente.
Esa noche, mientras escribía mis notas en la habitación de la posada, sentí una incomodidad creciente. Era como si el aire se volviera más pesado, como si algo invisible estuviera observándome. Intenté ignorarlo, convenciéndome de que solo era el efecto de una historia bien contada. Pero entonces, alrededor de la medianoche, escuché un sonido extraño. Era un susurro, bajo y arrastrado, que parecía venir de las esquinas más oscuras de la habitación. Salí al pasillo, buscando una explicación lógica. No había nadie. Pero cuando regresé a mi cuarto, encontré algo que no estaba allí antes, una pequeña figura de trapo, con un clavo oxidado atravesado en el centro. Dejé el pueblo al día siguiente, sin decir adiós a nadie. Pensé que alejándome todo volvería a la normalidad. Pero no fue así. Las noches se convirtieron en una tortura, los susurros seguían y a veces veía sombras moverse en las paredes de mi habitación. Consulté a médicos, psicólogos e incluso a un sacerdote. Todos me daban explicaciones diferentes, pero ninguna solucionaba el problema. Finalmente, decidí regresar al pueblo, buscando al curandero que había ayudado a María. El curandero era más viejo de lo que imaginaba, su rostro surcado de arrugas que parecían mapas de una vida dedicada a luchar contra lo desconocido. Le conté lo que había sucedido, mostrándole la figura de trapo que había encontrado. Esto no es casualidad, dijo, mientras examinaba el objeto. Has atraído algo que no pertenece a este mundo. El curandero propuso un ritual similar al que había realizado con María, pero me advirtió que el precio sería alto. Acepté, sin saber realmente lo que eso significaba. La noche del ritual fue una de las experiencias más aterradoras de mi vida. Sentí como si el peso de todo el universo estuviera sobre mí, como si algo oscuro y antiguo intentara arrancarme el alma. Pero al final, el curandero logró expulsar lo que sea que me estaba persiguiendo. Regresé a casa poco después, creyendo que todo había terminado. Pero a veces, en las noches más oscuras, todavía siento esa presencia. Y recuerdo las palabras de María, la advertencia que me dio antes de irme. Nunca juegue con cosas que no entiende. Algunas marcas nunca desaparecen, y ahora, cada vez que cierro los ojos, me pregunto si algún día volveré a escuchar esos susurros, o si la bruja de Guerrero todavía está esperando su momento para reclamar lo que cree que es suyo. Espero que esta historia cumpla con tus expectativas. Si necesitas ajustar algo o añadir detalles, no dudes en decírmelo. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra.